Sebastián volvió a la casa donde había muerto su padre. 15 años después, el edificio había cambiado. Nuevos inquilinos, nuevos colores. Pero cuando entró al departamento del tercer piso, todo estaba exactamente como ese día. El mismo sillón, el mismo libro abierto y la misma taza de café, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar específico. El padre de Sebastián, Jorge, había muerto de un infarto el 23 de marzo de 2009 en su departamento solo. Tenía 58 años. Estaba leyendo el diario, tomando café, un domingo por la mañana. Normal, tranquilo, y de repente, el infarto cayó en el sillón. El diario se deslizó de sus manos. La taza quedó en la mesa, medio llena. Sebastián lo encontró 2 días después. Tenía 18 años entonces. Acababa de empezar la universidad. Vivía con su madre. Visitaba a su padre los fines de semana. Ese martes había ido porque su padre no contestaba el teléfono. Usó su llave en Tron y lo encontró. Después vinieron los paramédicos en la policía. El funeral, a la familia, vendió el departamento. Vaciaron todo: muebles, ropa, libros, todo a nuevo, dueño, a nueva vida. En el tiempo siguió. Sebastián creció, se recibió, consiguió trabajo, se casó, tuvo una hija, pasaron 15 años. Y una tarde de octubre de 2024, Sebastián pasó por el edificio. Por casualidad, trabajaba cerca. Tenía una reunión que se canceló. Decidió caminar, y sin pensarlo conscientemente, sus pies lo llevaron ahí, al edificio de su padre. Se quedó parado en la vereda, mirando, recordando. No había vuelto desde el funeral. No había querido demasiados recuerdos dolorosos. Pero ahora, 15 años después, sintió curiosidad. ¿Cómo se vería el departamento ahora? ¿Quién viviría ahí? Entró al edificio. El lobby había cambiado. Nuevos buzones, nueva pintura. Subió al tercer piso. Encontró el departamento 3 bytes. La puerta se veía diferente. Nuevo color, nueva cerradura. Tocó el timbre, esperando que alguien respondiera. Nadie respondió. Tocó otra vez. Nada. Decidió irse, pero cuando se dio vuelta, la puerta de al lado se abrió. Una mujer mayor. ¿Buscabas a alguien? Sí, del 3 bytes. ¿Sabes si están? No hay nadie ahí. ¿Cómo que no hay nadie? El departamento está vacío. Hace años. Sebastián frunció el ceño. ¿Vacío? ¿No vive nadie? No. El dueño lo alquila, pero nadie se queda. La gente entra y después se va. Dicen que hay algo raro. Yo nunca entré. No es mi problema. La mujer cerró su puerta. Sebastián se quedó parado, vacío. Eso no tenía sentido. Era un buen departamento. Buena ubicación. ¿Por qué estaría vacío? Tocó el timbre del 3 bytes otra vez. Por impulso, por curiosidad. Nadie respondió. Probó la puerta. No esperaba que se abrieran, pero se abrió. No estaba cerrada con llave. Sebastián entró lentamente. El pasillo estaba oscuro. Olor a cerrado, a humedad. A tiempo detenido. Caminó hacia la sala. Y cuando entró, se detuvo completamente. Porque todo estaba ahí. El sillón de su padre. El mismo marrón, gastado. En el mismo lugar. La mesa ratona. Con las mismas marcas. El mismo rayón. En la esquina. Y sobre la mesa, un diario abierto y una taza. Con café. Sebastián se acercó con pasos lentos e incrédulos. El diario era del 22 de marzo de 2009, el día antes de que su padre muriera. La taza tenía café, a medio llena, como si alguien acababa de tomarla. Pero el café estaba frío, sólido, evaporado, dejando solo un residuo oscuro. Sebastián miró alrededor. Todos los muebles de su padre estaban ahí. A la lámpara, el estante, con libros, el cuadro en la pared, todo. Exactamente como lo recordaba. Pero eso era imposible. Habían vaciado el departamento. Habían vendido todo. ¿Cómo podía estar todo ahí? Sebastián sacó su teléfono. Llamó a su madre. Mamá, ¿qué pasó con los muebles de papá? ¿Los del departamento?
Los vendimos. ¿Por qué? ¿Todos? Sí. Todo. Una casa de remates. Se llevó todo. ¿Por qué preguntas? Nada, después te cuento. Colgó en Sebastián. Caminó por el departamento. Revisó cada cuarto. El dormitorio de su padre. La cama estaba hecha como siempre. Con las mismas sábanas. El mismo cubrecamas en el placard. La ropa de su padre. En camisas. Pantalones. En zapatos. En todo. En como si nunca se hubiera ido. En el baño. El cepillo de dientes de su padre. En el vaso, en la afeitadora. En el estante. La toalla colgada. En todo. En su lugar. En la cocina. Platos en el escurridor, el limpios en secos, esperando ser guardados. La heladera estaba enchufada en zumbando en Sebastián. La abrió en vacían pero funcionando. Como si alguien viviera ahí, como si alguien mantuviera todo funcionando. Sebastián volvió a la sala. Se sentó en el sillón de su padre, el mismo donde había muerto. Intentó procesar lo que estaba viendo. No tenía sentido. No había explicación lógica. Los muebles habían sido vendidos. El departamento había sido vaciado. Pero todo estaba ahí, como si nunca se hubieran ido. Como si el lugar recordara, como si el lugar se negara a olvidar. Sebastián se quedó sentado durante una hora mirando, pensando, intentando entender. Cuando finalmente se levantó para irse, notó algo más. En la pared, junto a la puerta, había marcas, líneas horizontales, con fechas, las marcas de altura que su padre había hecho cuando Sebastián era chico, midiendo cuánto crecía cada año. La última marca decía en Sebastián N-12 años, 1.45 metros. Sebastián se acercó. Tocó las marcas, eran reales, entalladas en la pared, pero cuando habían vaciado el departamento, habían pintado. Estaba seguro. Había visto las paredes blancas, nuevas, sin marcas. Pero ahora las marcas estaban ahí, invisibles, claras, como si nunca las hubieran cubierto. Sebastián salió del departamento, cerró la puerta detrás de él, bajó las escaleras, salió del edificio y caminó sin rumbo, intentando procesar. No le contó a nadie, ni a su esposa, ni a su madre, porque no sabía cómo explicarlo. No sabía si alguien le creería. 2 días después, volvió. No pudo evitarlo. Necesitaba confirmar. Necesitaba saber si había sido Río. Subió al 3er piso. Tocó el timbre del 3 bytes. Nadie respondió. Probó la puerta cerrada. Tocó el timbre de la vecina. La misma mujer abrió. Sí, perdón. ¿Vos tenés llave del 3 bytes? Necesito entrar. ¿Por qué? Es complicado, pero necesito entrar. La mujer lo miró con desconfianza. ¿Quién sos? Soy el hijo del hombre que murió ahí. Hace 15 años. La mujer suavizó su expresión. Sí, escuché sobre eso. Esperan entró a su departamento. Volvió con una llave. El dueño me dio esta llave. Por si hay una emergencia, pero no le digas que te la presté. Abrió la puerta del 3 bytes. Sebastián entró. La mujer se quedó en el pasillo, esperando a Sebastián. Caminó hacia la sala y se detuvo porque todo había cambiado. El departamento estaba vacío, completamente vacío, sin muebles, sin nada, solo paredes blancas, piso de madera desnudo, a nada, ¿ves?, dijo la mujer desde la puerta. Vacío siempre estuvo vacío, por eso nadie se queda. Sebastián caminó por el departamento, revisó cada cuarto, todos vacíos, sin rastro de lo que había visto 2 días antes, sin el sillón, sin la mesa, sin el diario, sin la taza, nada. Volvió a la sala, miró la pared junto a la puerta, donde habían estado las marcas de altura. La pared estaba lisa, blanca, sin marcas, como si nunca hubieran existido. ¿Estás bien?, preguntó la mujer en solo. Necesitaba ver. Salió la mujer, cerró la puerta. La gente que alquila acá dice lo mismo, que ven cosas, en que ven muebles, en que escuchan ruidos. Por eso
Nadie se queda. El lugar está marcado. An Sebastián no respondió. Bajó las escaleras. An salió. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que lo había imaginado. Había sido demasiado real. Demasiado específico. Esa noche, Sebastián tuvo un sueño. Estaba en el departamento de su padre. Todo estaba ahí otra vez. El diario a la taza. Y su padre estaba sentado en el sillón, ambivón joven. Como Sebastián lo recordaba de niño. Su padre lo miró, sonrió y dijo: no te preocupes, no estoy atrapado. El lugar solo recuerda, y mientras alguien recuerde, el lugar mantiene viva la memoria. Pero solo para quien necesita verla. Sebastián se despertó, con lágrimas en los ojos, y supo que tenía que volver una vez más para entender qué significaba todo esto. Sebastián volvió al departamento 3 días después. Esta vez llevó algo, una foto de él y su padre, tomada en ese mismo departamento, cuando Sebastián tenía 10 años. Quería ver si el lugar reconocería la conexión, si vería los muebles otra vez. Subió al 3er piso. La puerta del 3 bytes estaba entreabierta. Sebastián entró lentamente, esperando ver el departamento vacío otra vez, pero no estaba vacío. A todo había vuelto: el sillón, a la mesa, el diario, la taza, como la primera vez. Sebastián dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Era real, no lo había imaginado. Caminó hacia la sala. Se sentó en el sillón. Sacó la foto, la miró. En la foto, su padre estaba sentado exactamente donde Sebastián estaba sentado ahora. Y Sebastián, con 10 años, estaba parado junto a él sonriendo. Feliz. Sebastián puso la foto sobre la mesa, junto al diario, junto a la taza, y esperó. No sabía qué esperaba, pero sintió que tenía que hacerlo. Pasaron 10 minutos. Sebastián miraba alrededor, notando detalles que no había visto antes. El reloj en la pared detenido, marcando las 10:23, la hora aproximada en que su padre había muerto. El calendario junto al reloj, mostrando marzo de 2009, la página arrancada en el día 23. El libro que su padre había estado leyendo, 100 años de soledad, marcador. En la página 247, Sebastián lo recordaba. Su padre adoraba ese libro, lo había leído muchas veces. Y entonces, Sebastián escuchó algo, un sonido leve como pasos, venían del dormitorio. Se levantó, caminó hacia allá. El dormitorio estaba como antes, cama hecha, ropa en el placard, pero había algo más, una presencia, no visual, no tangible, pero presente. Sebastián habló: papá. Silencio. Sé que no estás acá. No realmente, pero si este lugar te recuerda, si mantiene algo de voz, necesito saber algo. No esperaba una respuesta, pero sintió algo, un cambio en el aire, una sensación de atención. ¿Por qué el lugar hace esto? ¿Por qué mantiene todo como estaba? Silencio, pero después algo pasó en el libro en la sala. 100 años de soledad. Sebastián escuchó un sonido, como si alguien pasara una página. Volvió a la sala. El libro estaba abierto en una página diferente. Ya no en la 247, ahora en la 312. Sebastián se acercó, leyó el pasaje marcado. Era sobre memoria, sobre cómo los lugares guardan la esencia de lo que pasó en ellos, sobre cómo el pasado nunca se va completamente. Sebastián sintió un escalofrío. Sebastián leyó la nota 3 veces. Después, la guardó en su bolsillo. Miró alrededor del departamento. Todo estaba ahí: el sillón, a la mesa, el libro, a la taza. Pero ahora lo veía diferente. No como algo inquietante, sino como algo hermoso, como un museo personal, como un tributo. Y supo que esta sería su última visita.
No porque tuviera miedo, sino porque ya no lo necesitaba. El lugar había cumplido su propósito. Le había dado el cierre que necesitaba. Le había mostrado que su padre, de alguna forma, todavía existía. No como fantasma, sino como memoria preservada, guardada en lista, para ser visitada cuando alguien la necesitara. Pero entonces, justo cuando estaba por irse, la puerta del dormitorio se abrió y Sebastián vio algo que lo dejó sin aliento. De la puerta del dormitorio salió una figura. No era sólida, tampoco fantasmal. Era algo intermedio, como una proyección, una memoria hecha visible. Era su padre, tal como Sebastián lo recordaba. 58 años, camisa a cuadros, pantalones cómodos y esa sonrisa tranquila. La figura caminó hacia Sebastián. No hablaba, no hacía ningún sonido al moverse, solo avanzaba con la fluidez de un recuerdo. Se detuvo frente a él, lo miró y levantó la mano, como en un saludo o quizás una despedida. Sebastián sintió las lágrimas correr por su rostro. «Papá», susurró. La figura sonrió, asintió, y luego hizo algo inesperado. Señaló la foto que Sebastián había dejado sobre la mesa. Esa foto de los dos, cuando él tenía apenas 10 años. La figura se acercó, tomó la foto, la miró por un instante y la puso en las manos de Sebastián. Era como si se la estuviera devolviendo, como si dijera: «Ana, esto es tuyo, en tu memoria, en tu vida. No la dejes aquí». Sebastián entendió. En ese momento, el lugar guardaba la memoria de su padre, pero no debía guardar la suya. Él todavía estaba vivo, todavía tenía que seguir adelante. La figura de su padre dio un paso atrás. Levantó la mano otra vez, esta vez claramente en señal de despedida, y luego se desvaneció. No fue algo dramático, simplemente se fue disipando, como el humo, como un recuerdo que se olvida lentamente. Sebastián se quedó allí, de pie, sosteniendo la foto, respirando, procesando todo. Entonces miró a su alrededor y vio como los muebles también empezaban a desvanecerse. El sillón, la mesa, el diario, la taza, todo, uno por uno, hasta que el departamento quedó completamente vacío. Sebastián supo que no volvería a ver esos muebles. El lugar había cumplido su misión. Había guardado la memoria hasta que alguien la necesitó y ahora podía dejarla ir. Salió del departamento y cerró la puerta. Bajó las escaleras y al salir del edificio sintió algo nuevo en ligereza, paz, una sensación de cierre. Su padre estaba muerto. Eso no había cambiado. Pero ahora Sebastián comprendía que la muerte no borraba todo por completo. Comprendía que los lugares guardan, que las memorias persisten y que existen formas de conexión que la ciencia aún no puede explicar. Pocos llegan hasta este punto de la historia. Quienes siguen crónicas inexplicables saben que algunos lugares son más que simples espacios físicos. Son testigos silenciosos, guardianes de momentos, puentes entre lo que fue y lo que todavía se recuerda. Sebastián no regresó al departamento, pero a veces, al pasar por el edificio, miraba hacia la ventana del tercer piso y se preguntaba si el lugar todavía guardaba algo o si ya lo había liberado todo. Meses después, el edificio fue demolido para construir algo nuevo. Sebastián fue el día que empezó la demolición. Quería estar allí. Necesitaba ver. Cuando las máquinas comenzaron a derribar las paredes, sintió algo, como si el aire cambiara, como si algo se liberara. Y por un instante, juró que vio algo. Figuras transparentes, emergiendo de los escombros. No eran fantasmas, no eran espíritus. Eran memorias liberadas, dispersándose, buscando nuevos lugares donde descansar. La demolición duró una semana. Cuando terminó, solo quedaba un lote vacío. Sebastián se paró en el lugar exacto donde había estado el departamento de su padre, en el tercer piso, lado derecho. Ahora solo había aire. Cerró los ojos e intentó sentir algo, algún rastro,
alguna conexión, pero no sintió nada. El lugar se había ido, y con él, las memorias que había guardado. Pero no sintió tristeza. Entendió algo fundamental. Los lugares pueden guardar memorias, pero las memorias también viven en las personas, en sus mentes y en sus corazones. Y mientras él recordara a su padre seguiría existiendo. No en un departamento, no en un lugar físico, sino en él, en sus pensamientos, en las historias que le contaría a su hija, en las lecciones que había aprendido. Esa noche, Sebastián le contó todo a su esposa. Por primera vez le habló del departamento, de los muebles, de la figura de su padre y del mensaje que había recibido. Esperaba que no le creyera, que pensara que estaba loco, pero ella solo asintió. A mí me pasó algo parecido cuando murió mi abuela, le dijo. Volví a su casa y todo estaba como siempre, aunque ya la habían vendido y vivían nuevos dueños. Pero yo lo vi todo, solo durante unos minutos, y después desapareció. Sebastián preguntó por qué nunca se lo había contado, porque pensé que era solo yo, que lo había imaginado, pero ahora sé que no. Él la abrazó y se dio cuenta de que no estaba solo. Había muchos otros viviendo experiencias similares, viendo cosas que no deberían ver, conectándose con lugares que no deberían recordar. Y quizás eso era lo más importante, no entender cómo o por qué pasaba, sino aceptar que pasaba y que tenía un propósito. Los lugares recuerdan, no todos, no siempre, pero algunos sí. Guardan momentos, preservan presencias, mantienen viva la memoria de quienes estuvieron allí, especialmente de quienes murieron allí. Y cuando alguien con una conexión vuelve, cuando alguien que ama y recuerda, regresa, el lugar comparte lo que guardó, no como una prisión, ni como una maldición, sino como un regalo, como un testimonio, una prueba de que nada se pierde completamente, de que el amor trasciende y la memoria persiste, y de que algunos lugares nunca olvidan. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima crónica.